Señor, te agradecemos, Padre, por darnos la oportunidad, Padre, de poder estar juntos una vez más. Señor, disponemos a ti este tiempo y rogamos que por favor tu Santo Espíritu dé la tranquilidad a nuestro ser, Señor, para poder recibir tu enseñanza. Padre, tú sabes que en muchas ocasiones, Señor, venimos hasta ti, Señor, cansados, fatigados, trabajados, Señor. Y en muchas de estas ocasiones, Señor Jesús, se nos hace difícil y complicado, Padre, el poner tal vez toda la atención o inclusive el compartir, Señor. Pero Padre, hoy te ponemos toda situación sobre ti, Dios, pidiéndote que por favor tú nos ayudes, Señor Jesús, a cambiar en nuestro carácter, Señor, todo aquello, Padre, que sabemos que necesitamos ser transformados. Porque solo en tu palabra, Dios, podemos tener plenitud y gozo. Por favor, Señor, si has de enseñarnos en esta tarde, Señor, por favor, que sea para producir cada vez más un genuino arrepentimiento y una genuina vida cristiana, Señor, encaminada más hacia tu palabra, más hacia la voluntad de tu Santo Espíritu. Por favor, Señor, aquí están nuestras debilidades, aquí están nuestras luchas, aquí están nuestras dolencias. Perdónanos y que esta tarde tu palabra nos guíe y nos enseñe, Señor, la dirección que como iglesia tuya, Padre, necesitamos tomar. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre. A ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Hola hermanos, Dios les bendiga. Estamos por la gracia de Dios una vez más aquí en este culto doctrinal que tenemos nosotros los días jueves, hermanos, a partir de las 7:15 de la noche. Hermanos, hemos avanzado por la misericordia de Dios mucho y creemos que cada uno de nosotros somos responsables en base a la medida de cuánto es lo que se ha compartido aún a pesar de las circunstancias en estos medios, hermanos. Entonces queremos provocar en cada uno de ustedes, hermanos, que haya un genuino aprendizaje, hermanos, de la Biblia, de la palabra de nuestro Señor, y que no seamos como muchas personas a veces lo son, hermanos, selectivos con las enseñanzas, selectivos con la palabra que se les quiera trasladar. Hermano, la Biblia es rica en sabiduría y no podemos despreciar para nada pues todas y cada una de las enseñanzas que Dios nos permite, aún a través de mi hermano Isra, de mi hermano Arturo. Entonces, hermanos, hay temas aquí que si alguna vez me llegas a preguntar, vamos a pensar en posiblemente que tal vez no pusimos atención, y a lo mejor eso se puede mejorar, ¿no? Se puede ayudar, pero que estemos en blanco o en ceros en referencia a los temas que ya llevamos compartidos, hermanos, eso es una falta de alguna forma de compromiso, no solamente hacia una congregación, sino obviamente hacia el lugar en donde Dios te está afirmando o te está formando, hermano. Entonces, damos gracias a Dios porque todas estas enseñanzas, hermanos, obviamente han costado mucho trabajo, mucha dedicación de parte también de mi hermano Isra y de mi hermano Arturo, que son de los que también nos ayudan compartiendo mucho, hermanos,
y no es fácil meterse, estudiar, no es fácil, y todavía hacer su trabajo secular, grabar en las noches, grabar en las tardes, hermanos, en los tiempos que ellos con su familia pues pueden bien dedicarlos, hermanos. Son hombres que pudieran dedicarse bien y enteramente y completamente a su familia y no estarían pecando en hacer esto, pero han dispuesto su vida al Señor como medio para que podamos seguir siendo enseñados, hermanos. Entonces, también te pedimos que estés orando por nosotros, obviamente, porque no todos los días, obviamente, tenemos, más bien, no siempre tenemos toda la disposición de nuestra carne, hermano. ¿Por qué? Porque obviamente se resiste en muchas ocasiones al estudio, se resiste en muchas ocasiones a la oración, que es la forma en la cual pues obviamente el Señor prepara nuestros corazones para exponerla, hermanos. Entonces te pedimos no que valores a los vasos, te pedimos no que valores a quienes estén exponiendo, te pedimos que valores lo que ha costado que el Señor nos permita estudiar estas enseñanzas, hermanos. Te pedimos que valores eso, que valores la disposición de Dios, hermanos, para hablar por vasos tan inútiles como lo es uno, hermanos. Entonces, que el Señor se siga glorificando. Y habiendo dicho esto, hermanos, lo mencionamos porque obviamente los tiempos cada vez son más apremiantes. No nos vamos a cansar de decírtelo, hermano, no nos vamos a cansar de decírtelo. El día en que nos cansemos de decírtelo, hermano, tal vez estaremos perdiendo de vista la meta eterna que Dios tiene para nosotros como iglesia, hermanos. No queremos llegar a ser, obviamente, como lo fue un predicador llamado Dante Gebel, hermano, donde ellos decían que fueron castrados con la idea de que Jesucristo venía pronto, hermano, y nosotros no podemos pensar que eso haya sido una locura, hermanos. No, Cristo viene pronto, hermanos. Cristo sigue viniendo pronto. Cristo sigue teniendo la promesa de su venida día con día vigente, hermanos. No hay día en el que esa promesa no esté vigente, sigue vigente, hermanos. Entonces, nosotros seguimos con esa fe certera, hermano, de que Dios, a su debido tiempo y a su debida forma, así como lo hablamos la semana pasada, hermanos, el Señor manifestó su salvación encarnándose. La persona de Dios en Cristo, hermanos, la persona de nuestro Señor Jesús, se hizo carne, hermanos, y de allí, pues, eso el tiempo que Él tenía estimado. Pero bueno, hermanos, avancemos. La semana pasada, hermanos, si bien nos recordamos, no pudimos concluir con este punto número 2 acerca del capítulo 8 de Cristo el Mediador, hermanos. El día de hoy vamos a retomar un poco de lo que la semana pasada se pudo hablar, hermanos, y vamos a llegar a concretar este segundo punto por la misericordia de Dios, hermanos. La semana pasada de manera rápida, estuvimos hablando acerca de lo que es el tiempo, la eternidad de nuestro Dios, hermanos, y la naturaleza con la cual nuestro Señor Jesús encarnó aquí en la tierra, hermanos, con esas debilidades concuminantes, hermanos, debilidades de las cuales no lo dominan, sino que obviamente la persona de Jesús en su ser hombre, hermanos, pues obviamente el Espíritu mismo, el Padre, el Hijo, la divinidad estaban ahí obrando, hermanos. Entonces es distinción sin separación, hermanos. Se distingue obviamente estas particularidades de hombre, pero se distinguen también esta manifestación divina en Cristo Jesús, hermanos. Entonces hay una distinción, pero no hay una separación. En ningún momento hay una separación, hermanos, sino que Jesús, nuestro Dios en Jesucristo, es plenamente Dios, plenamente hombre, hermanos. Y esta unidad, pues obviamente la unidad hipostática no es algo que esté a consideración de los hombres, hermanos. No es algo que Dios haya hecho y que quien lo quiera creer, no, Dios lo hizo, hermanos. Dios lo hizo y no nos consideró nuestra opinión, no consideró nuestro conocimiento, no consideró nada de nosotros, no, hermanos. En su divino y soberana autoridad, Él decidió expresarse, manifestarse de esta forma, hermanos. Entonces,
habiendo recordado un poco acerca de eso, hermanos, pues vamos a continuar. Voy a volver a leer y vamos a avanzar a la parte donde teníamos. Dice, el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre, de la misma sustancia e igual con aquel que hizo el mundo, quien sostiene y gobierna todas las cosas que hizo, llegado el cumplimiento del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana, con todas las propiedades esenciales y las debilidades comunes a la misma, pero sin pecado. Aquí vamos a tomar una pausa, hermanos, porque acordémonos que inicialmente, hermanos, el hombre pues obviamente trae esta raíz originaria en la caída de Adán y Eva, hermanos. Entonces propiamente ellos ya traían tal condición, hermanos, pero la persona de Jesucristo, la persona divina en Jesucristo, hermanos, no tuvo ninguna manifestación de pecado, hermanos. No hay algún momento en el que su naturaleza humana, hermanos, lo hubiera llevado a caer, obviamente, en el yugo del pecado, a caer en la esclavitud del pecado, hermanos. Inclusive hay una película, hermanos, creo que, o es una serie que habla acerca de Jesús, hermanos. Entonces, tenemos que ver más allá, porque en esta película asemejan a cuando propiamente está siendo tentada la persona de nuestro Señor Jesús, hermanos, en su humanidad. ¿Por qué podemos ver que es en su humanidad? Porque el alimento, hermano, es algo que humanamente nosotros tenemos considerado. Y obviamente el pecado hubiera estado en el hecho, en sí mismo, hermanos, el alimentarse no es pecado. Entonces, para que consideremos y pensemos, bueno, el tema no es en referencia a que si Jesús hubiera comido o no, no, sino el tema era en base a tentar en el poder divino acerca de esta soberanía, este poder que Jesucristo ejerce, hermano, al pronunciar con su voz que algo se ha hecho, hermanos. Entonces, obviamente, esto era una tentación, hermanos, hacia que, impulsado por la parte humana, impulsado por la necesidad humana, un poder divino fuera ejercido, hermanos, a voluntad de quien lo estaba tentando en esa ocasión, hermanos, que es Satanás. Entonces, hermanos, ahí sí hubiera caído bajo la tentación del pecado. ¿Cómo es esto, hermanos? Humanamente nosotros lo podemos ver así. Si a nosotros, hermanos, un día nos llega a faltar el pan, hermano, y de repente recordamos y decimos, no, pero no puede pasarme esto a mí porque yo soy hijo de Dios y a los hijos de Dios nunca nos va a faltar nada y a los hijos de Dios no es posible eso, no, debo de estar en pecado, debo de estar en otras cosas. Y hermano, a lo mejor tu pan tú lo tienes en tu hogar, pero no es el pan que tú quieres. ¿Qué es esto? A lo mejor tú vienes en tu alacena o yo en tu alacena tenemos frijoles, pero porque tú piensas que esa no es un medio de alimento, hermanos, entonces tu carne desea pues, más carne, que desea una pizza, no sé, hermano, algo que sea más de tu gusto. Entonces, hermanos, pues obviamente pues el deseo, la envidia tal vez de alguien más que pudiera estar alimentándose, pero si con todo esto, hermanos, hay gratitud en nuestro corazón, obviamente entonces no caemos en un pensamiento, hermanos, de haber pecado por simplemente comer, hermanos. Entonces vayamos más al trasfondo de las cosas. Entonces, sin pecado, en todo el caminar de nuestro Señor Jesús manifiesta que no hubo pecado. Vamos a ver, hermanos, cómo esto está desde su nacimiento. Vamos a leer Lucas 1:35. Guardamos aquí. Lucas 1:35.
nos dice, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre de ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño, hermano, la palabra clave aquí es santo, niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermano, recordemos que la palabra santo es apartado, y en este momento, hermanos, la muestra que se está dando acerca de lo apartado que está del pecado es su nacimiento, hermanos. ¿Por qué? Porque en una concepción humana, hermanos, pues obviamente desata pasión, desata otras cosas, hermanos, pero en la concepción divina en la cual nuestro Dios hizo que sobre el vientre de María, hermanos, fuera puesto el Santo Hijo de Dios, hermanos, fue único. Nunca va a haber otra vez otra manifestación así, nunca lo habrá, hermanos, ya no hay forma. ¿Por qué? Porque Hebreo lo dice, vino una vez y para siempre, hermanos, nuestro Señor Jesús. Y la forma en la que Él vino, hermanos, fue apartado del pecado, alejado, sin pecado. Hermanos, aunque se asemejó en cierta forma el nacimiento de nuestro Señor Jesús a lo que nosotros pudiéramos haber tenido como nacimiento, hermanos, pero muy distinto, hermanos, porque la simiente no fue de hombre corruptible, sino que vino de Dios a enfrascarse, a entrar, hermanos, como el Salmo lo dice, porque sacrificio y ofrenda no quisiste y me has preparado un cuerpo, hermanos, y ese cuerpo, pues obviamente es el medio en el cual nuestro Señor Jesús encarnó. Ok, entendido esto, entonces vemos que en su nacimiento no hay pecado, hermanos. Y en su nacimiento no es la única muestra, sino también en su vida. Vamos a Juan 8:46. Juan 8:46 nos dice, ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Hermanos, Jesucristo hablando por sí mismo en referencia a esto. Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero eso vosotros no escucháis porque no sois de Dios. Hermanos, de manera directa, en la vida, pues obviamente ya habría muchas cosas por las cuales se hubiera culpado a nuestro Señor Jesús. Recordemos, hermanos, que originalmente el pueblo judío pues tiene mandatos, hermanos, en los cuales pues no es tan fácil obviamente condenar a alguien, hermanos, ¿no? Entonces, la justicia con la que nuestro Señor Jesús caminaba en sus días aquí sobre la tierra, hermanos, era lo que hacía que los fariseos crujieran sus dientes, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos sabían y conocían que estas cosas eran las que iba a hacer el Cristo el día que viniera. Pero, hermanos, su crujir de dientes era porque no aceptaban que la persona de Jesucristo, hermanos, hubiera nacido en una familia no tan reconocida tal vez. Y no solo eso, no aceptaban que obviamente pues hubiera crecido como con un oficio como lo es el de carpintero. Y sobre todo no aceptaban en muchas ocasiones, hermanos, que dijera de sí mismo en referencia acerca de esto, acerca de quiénes son de Dios y quiénes no, hermanos. Entonces sus dientes se crujían, rompían sus dientes, hermanos, porque no cabía en su pensamiento. Pero más sin embargo el Señor los reta de alguna forma y les dice, bueno, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? ¿Quién de ustedes? ¿Quién podría decir de ustedes, hermanos? Y hermanos, recordemos que la palabra habla y referencia a que era necesario tener varios testigos para que obviamente se confirmara esta condición pecaminosa, hermanos. Y por eso cuando nuestro Señor Jesús es llevado ante el Sanedrín para ser enjuiciado, hermanos, tuvieron que contratar testigos falsos. No les quedó de otra. No, hermanos, qué corrupto es el corazón del hombre, hermanos, que prefirieron contratar personas engañosas y mentirosas
para dar falso testimonio acerca de la persona de Jesucristo, porque de otra forma no había en ellos la cualidad o la capacidad. Preferían que alguien más pecara con la mentira que ellos, hermanos. Ellos se guardaban su sepulcro blanqueado para esos actos. Entonces, hermanos, pues obviamente la palabra nos deja ver cómo nuestro Señor Jesús representaba esa parte de hombre, hermanos, pero sin pecar en su vida, hermanos, en el transcurso de que duró de su niñez hacia esa edad de joven, hermanos, y pues obviamente hasta la madurez que plasmó, hermanos, cuando el tiempo fue el propicio para comenzar su ministerio. Ahora vamos a ver Juan 14:30, hermanos. Juan 14:30. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Ok, hermanos, ¿qué está haciendo referencia? Dice, viene el príncipe de este mundo. Hermanos, esta referencia hacia el príncipe de este mundo es clara y directa hacia Satanás, hermanos. Y esta relación clara, hermanos, que hace nuestro Señor Jesús, hermanos, es una afirmación acerca de la ausencia del pecado en nuestro Señor Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros sabemos que una de las cosas que directamente hace Satanás, hermanos, es acusarnos a nosotros como personas, hermanos. ¿Por qué? Obviamente por nuestra cuestión pecaminosa. Entonces, directamente Satanás no tiene nada que acusar, de qué acusar a nuestro Señor Jesús, hermanos, en su carácter humano, por así mencionarlo, hermanos. Entonces, Él es el único miembro de la raza humana acerca del cual se puede decir, del cual el acusador no puede presentar ninguna acusación. Entonces, hermanos, la Biblia nos deja ver con mayor claridad, hermanos, cómo el Señor Jesús obviamente lo decía inclusive de sí mismo acerca de esto, en la referencia a Satanás, el acusador. Él fue, hermanos, en la calidad, en el tiempo en el que Dios estuvo aquí manifiesto en carne, hermanos, pues fue plenamente sin pecado, hermanos. Entonces, eso manifestó en su vida, en su caminar, ya vimos en su nacimiento, en su vida. Y ahora vayamos a Isaías 53:9, hermanos. Isaías 53:9 dice, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Hermanos, es una profecía directa acerca de la persona de Jesucristo, hermanos, cómo Él hasta las condiciones de su muerte iba a ser sin pecado alguno, hermanos. Entonces, esta condición pecaminosa, hermanos, la podemos ver en toda la Biblia, como desde su nacimiento hasta su muerte, hermanos, no había pecado en Él. Él fue el Cordero sin mancha que el Padre ofreció a sí mismo, hermanos, para darnos vida y salvación. Entonces, qué gloria saber, hermanos, que el Padre mismo se proveyó para sí mismo un Cordero sin mancha. Y ese Cordero sin mancha, qué glorioso saber que es la misma persona de nuestro Señor Jesucristo, sin pecado, Dios encarnado, hermanos. Vamos a leer 2 de Corintios 5:21, hermanos.
una referencia más ante esto que hablamos acerca de sin pecado. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Nos dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, no puede haber un mejor representante o mediador para nosotros, hermanos, que somos inmerecedores de este tan asombroso mediador, hermanos. Entonces, con mayor justicia nos vamos a asombrar de nuestro mediador, y con eso la iglesia se va a dar cuenta que no necesita de ningún hombre. Con eso la iglesia va a poder dar cuenta, hermanos, que no necesita de ningún otro que diga que es intercesor, no necesita de un pseudoapóstol, no va a necesitar de un pseudo iluminado, no va a necesitar de nada más, porque ¿quién perfecto como Cristo Jesús? ¿Quién perfecto como la persona de Cristo Jesús, sin pecado, que directamente nos puede mediar delante del Padre, hermanos? Entonces, esto nos debe de llevar mayor asombro. ¿Prefieres un mediador que te diga que no vas a ser pobre? ¿Prefieres un mediador que te diga que vas a sanar de tu enfermedad y que tienes que sanar de tu enfermedad? Hermano, te estás conformando con lo mínimo. La iglesia tiene un mediador sin pecado, un mejor mediador que cualquiera de los hombres que pudiera estar aquí en la tierra, hermanos. Pero bueno, avanzamos. Dice, vamos a regresar a la confesión para leer un poco más. Dice, perdón, hermanos, nos quedamos. Tomó sobre sí la naturaleza humana con todas las propiedades esenciales y las debilidades comunes a la misma, pero sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Al venir el Espíritu Santo sobre ella y cubrirla con el poder del Altísimo, algo que ya vimos y confirmamos, que nos menciona la cita de Lucas 1:35. El Espíritu Santo en el vientre de la Virgen, al venir el Espíritu Santo sobre ella y cuidarla con el poder del Altísimo. Y de esta manera fue hecho de una mujer la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de David, según las Escrituras. Hermanos, tenemos que tomar en cuenta por qué es que la confesión de fe hace referencia, obviamente, al acto en el cual Dios tomó cuerpo aquí en la tierra, hermanos. ¿Por qué? Porque obviamente están esas enseñanzas que son herejías, hermanos, en base a la persona de nuestro Señor Jesús, haciéndose referencia obviamente a María como una mujer de la cual es también, ¿cómo se dice? Es también intercesora, hermanos. Inclusive hay personas que lo ven así en una iglesia católica. Ven a la Virgen María, ven al Dios, y prefieren ir con la Virgen María porque la Virgen María llena es de gracia. Hermanos, inclusive hay muchos rezos haciendo referencia a la persona de María, hermanos. La madre de Jesús, hermanos. Porque en una ocasión, hermanos, hay un hombre, un sacerdote que defiende mucho en referencia a esta cuestión acerca de que María es madre de Dios, hermanos. Entonces, el llamar a madre, hermanos, le da una posición inclusive antes de
le hacían una pregunta a una persona, bueno, el que sea madre quiere decir que él lo creó, y la persona contestaba que no. Entonces por eso decía, bueno, entonces María no creó a Dios. Pero hermanos, pudiera entenderse entonces que si tratamos de tomar todos los ejemplos, hermanos, basados en cuestiones terrenales, pues obviamente el hombre va a buscar cualquier razonamiento posible para poder tratar de entender esto, hermanos. Pero hermanos, si nosotros nos referimos a la confesión de fe como que el que no tiene principio ni fin de días vino a encarnarse, hermanos, utilizando el vientre de María, hermanos, porque así competía cumplir toda justicia, hermanos. María, hablemos de su situación también ella, hermanos. Ella, obviamente, aunque tenía una particularidad en su vida, hermanos, eso no significa que María no fuera pecadora. Hermanos, María era pecadora. Y aquellos que se conforman con tener un mediador pecador, hermanos, pues obviamente no se están refiriendo a aquel que fue sin pecado, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos, y por supuesto que nosotros como iglesia, hermanos, no estamos a favor, obviamente, de que se le dé autoridad a la persona de María, pero tampoco no le reconocemos, hermanos, dentro de la obra que Dios le permitió participar, hermano, como un vaso en el cual nuestro Señor Jesucristo se encarnó, hermanos. Entonces, démosle la posición adecuada a ella, hermanos. Redimamos lo que con tanta maldad el enemigo ha hecho a lo largo de los años, hermanos, al posicionar a esta mujer piadosa, vamos a decirlo así, porque hermanos, yo pienso que muchos, inclusive el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, hermanos, en nada estarían de acuerdo con lo que hoy la Iglesia Católica enseña, hermanos. Entonces, para ellos le sería vergonzoso, hermanos, que obviamente se refieran a sus personas como medios intercesores o como medios de figura de autoridad, hermanos. Yo pienso que para ellos les sería vergonzoso eso, como para Abraham a lo mejor le parecería vergonzoso si hubiese vivido en los tiempos de los fariseos. Le sería vergonzoso que la gente lo refiriera como el padre de la fe, y que más de uno en el pueblo judío se jacta o se hacía mención acerca de que ellos descendían de Abraham, hermanos, cuando no eran capaces de reconocer a nuestro Señor Jesús, hermanos. Entonces, pienso que es bueno darle la posición adecuada a cada uno de los personajes que Dios permitió usarse para su propia gloria, hermanos. Entonces, así por eso la confesión de fe hace mención a ella, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros como iglesia, obviamente, tengamos también la posición firme que las Escrituras nos dejan ver de María, hermanos. Entonces, nos dice que siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, hermanos, el término virgen obviamente no es implicado en referencia hacia una cuestión pecaminosa. Obviamente María también tenía su condición pecaminosa, hermanos, pero el término virgen era en referencia obviamente más hacia la castidad y en referencia hacia temas sexuales, hermanos. Entonces, para que entendamos que obviamente María sí te presentaba tal vez algún pecado. Obviamente la Biblia no nos lo deja ver, hermanos, pero al venir de la simiente de Adán y de Eva, hermanos, pues obviamente todo hombre, no hay ni un justo ni uno solo. Y eso María también lo sabía, hermanos. Tan es así que inclusive, hermanos, cuando María tiene este encuentro con el ángel, ella se refiere a sí mismo, hermanos, como alguien que no es merecida, que no merece, hermanos, tal misericordia de que ocurriese así con su cuerpo, hermanos. Entonces, pues obviamente hasta ella reconocía, hermanos, ella reconocía en referencia
a esta parte, hermanos. Tan es así que pues ella era temerosa de las escrituras, hermanos. María conocía de las escrituras. Y hermanos, espanto debió haber venido sobre de ella cuando el ángel le hizo referir, hermanos, la promesa acerca de quién era o cuál era lo que se estaba por cumplir, hermanos. Imaginemos, hermanos, María ya conociendo de las escrituras, sabiendo de la promesa mesiánica, de la promesa de salvación, hermanos, que en el momento en el que el ángel se le muestra, hermanos, obviamente, pues su ser de María, pues tal vez se llenó de temor, hermanos, se llenó de miedo, de angustia, tal vez en primera instancia, hermanos, porque pues obviamente ella conocía acerca del nombre con el cual tal vez la persona de Dios encarnada se iba a ver reflejada, hermanos. Entonces, estoy buscando brevemente, hermanos, la parte, creo que es de Lucas, en donde narra un poco acerca de esto. Déjenme ver, hermanos, un poco. Vamos a leer Lucas 1:26. Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por esas palabras. Mira, hermano, ¿por qué se va a turbar? Porque era para que humanamente o carnalmente se hubiera exaltado, ¿no? Se hubiera dicho, sí, hasta que alguien me reconoce. No, hermanos, había un temor reverente de María en las escrituras, hermanos. Y María conocía tal salutación, hermanos, no era referente a cualquier persona. Y le dice, pero ella se turbió mucho en estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Imagínate ahí, hermanos, en el momento en el que el ángel le hace referencia de esto, hermano, muchas de las profecías que tal vez conocía, o a lo mejor conocía algunas, hermanos, pues vinieron a su mente. Vinieron a su mente en esas circunstancias, hermanos, y pues hubo temor en ella hacia Dios, hermanos. Dice, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin, hermano. Y pues obviamente María, conociendo sus debilidades carnales, humanas, Señor, pues ella dijo, ¿cómo será esto? Puesto que yo soy virgen. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con una sombra, por eso el santo niño nacerá llamado Hijo de Dios. Entonces el versículo 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hermanos, este momento pues obviamente representó para María un impacto, pero ella reconoció la soberanía de Dios al tomarla como un vaso por el cual nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús, iba a entrar en esta tierra, hermanos. Entonces, todo esto al venir, obviamente, es la obra del Espíritu Santo, al cubrirla, la sombra del Altísimo. Perdón, hermanos. Y a partir de esto, hermanos, pues hace referencia obviamente a mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de David, según las Escrituras. Lo que nosotros vimos ahorita en referencia a Lucas, hermanos, tenía que haber un cumplimiento obviamente acerca de todo. Entonces, hermanos, la forma en la cual nuestro Señor Jesús tomó cuerpo aquí en la tierra, hermanos,
no fue al aventón, sino que fue todo perfectamente, hermanos, perfectamente llevado bajo los planes de nuestro Señor y Dios. Entonces, hermanos, María no es divina, no tiene divinidad en ella, hermanos. No representa una figura divina a la cual se le pueda retribuir algo. No, no, hermanos. Se le reconoce que fue un vaso, se le reconoce que fue un instrumento, pero no se le puede atribuir ninguna divinidad a María. Hermanos, ¿qué pasa? Hay gente que supone muchas cosas, que mientras estuvo en el vientre de María, entonces la divinidad de Dios llenó también a María. Hermanos, hay muchas formas en las cuales, pues obviamente la religión católica pues ha buscado atribuirle divinidad a María, pero no hay nada de divinidad en María más que Jesucristo en el momento en el que estuvo en su vientre, hermanos. Son las únicas circunstancias en donde María tenía dentro divinidad y no le pertenecía, no era de sí misma, hermanos. Entonces, pongamos atención, hermanos, porque hay gente que quiere retribuirle a María como mediadora, como intercesora, porque ella a lo mejor aconsejaba, era como, nosotros vivimos en una cultura, hermanos, en donde de repente se tiene cierto favor de parte de las madres hacia buscar hablar con las personas y obviamente, no sé, activar algo, ¿no? en los demás por palabras de la madre, hermanos. Porque pueden ser muy suaves, porque pueden ser muy sabias, no decimos que no, agradecemos a Dios, obviamente, cuando en muchas ocasiones nuestras madres pues han también apoyado o han ayudado a salir de circunstancias complicadas a nosotros, pero eso no implica que ellas tengan divinidad, ¿no? Obviamente tampoco implicaba que nuestro Señor Jesús respondiera o tuviera que dar cuentas a María en cuanto a los asuntos divinos que le correspondían a nuestro Señor en tanto estuvo en la tierra, hermanos. Entonces, entendamos ahí, hermanos, que nuestro Señor Jesús no tenía que rendirle cuentas de ninguna forma a María. Nuestro Señor Jesús obviamente honró a María, su madre, hermanos, en el tiempo que el Señor le permitió tenerlo aquí, honrando a su padre y a su madre, hermanos. Entonces, la honra es el reconocimiento acerca de la bendición que Dios le dio de ser su madre en el plano de hombre. Pero para nada en la divinidad de nuestro Señor Jesús honraba a María. No, hermanos, no, porque inclusive nuestro Señor lo dice, cuando ya siendo de una edad en la cual Él tenía que estudiar las Escrituras, hermanos, Él hace mención y dice, en los negocios de mi Padre me conviene estar, como haciendo referencia, ya es tiempo de irme preparando, ¿no? A lo mejor María lo quería tener cuidado, así en una burbuja, pero en planos divinos no había autoridad alguna de parte de María, hermanos. Entonces, le damos su justo lugar a María, tratamos de que la confesión también redima esa posición que le ha dado la Iglesia Católica, pero confiamos que también Dios le permitió tener parte en esta obra, hermanos. Y por supuesto, para el cumplimiento de las Escrituras, vamos a leer Romanos 9:5, hermanos. Libro de Romanos, capítulo 9. Libro de Romanos, capítulo 9, versículo 5. Dice, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Hermanos, las Escrituras o Romanos está haciendo referencia obviamente a quién procede Cristo, hermanos. Pero no por encima de ellos. ¿Por qué? Porque después Romanos dice, Dios por encima, el cual Jesucristo, el cual está por encima de todos. Entonces, no niega
que viene o que su procedencia obviamente está en base a la simiente de Abraham y de David, conforme a las escrituras lo marcan. Tan es así que por eso tomó a María para que fuera el recipiente por el cual Dios se encarnara, hermanos, en la persona de Jesucristo. Pero esto no le da mayor autoridad a ninguno de estos. No le da mayor, esto no hace más grande a Abraham que la persona de Jesucristo. Esto no hace más grande a David que la persona de Jesucristo. Y por supuesto no hace más grande a María que la persona de Jesucristo, hermanos. Entonces, Romanos nos lo recuerda y nos lo dice así, el cual es, la persona de Jesucristo es por encima de las cosas, es por sobre todas las cosas. Y Él no tiene a quien darle cuentas, hermanos, no, sino que Él mismo en su soberano gobierno, hermanos, en la pluralidad de su Trinidad, hermanos, es como obran para sí mismo, hermanos. Entonces, no es que Jesús vaya y le rinda cuentas a su madre María porque es madre, no, nada de eso, hermanos. En cuestiones de esto no hay reconocimiento alguno hacia ello. Hay honra a su madre mientras estuvo en la tierra, pero de ninguna manera, hermanos, en el plano de la obra divina. Ahí mismo en Romanos, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor a su nombre. Hermanos, entonces, otra vez más acerca de cómo fue declarado, cómo es declarado Hijo de Dios, hermanos, porque, capítulo 1 y versículo 3 dice acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David, según la carne. Le está dando el reconocimiento, hermanos, a la persona de nuestro Señor Jesús, en referencia, obviamente, a esta parte, hermanos, de ser encarnado. Entonces, se le reconoce esta parte, hermanos, conforme a las Escrituras. Entonces, las Escrituras obviamente ya marcaban esto. De manera, dice, vamos a regresar a la confesión de fe. En sí ya no nos hacía falta mucho, hermanos, pero no quisimos correr y tampoco que te durmieras mucho, porque de por sí ya es bastante fatigante que podamos estar una hora enfrente de estos medios, hermanos. Entonces, mejor tratar de ponerle la mayor atención posible. Dice, de manera que de esta manera fue hecho de una mujer de la tribu de Judá y de la simiente de Abraham y de David, según las Escrituras, de forma tal que dos naturalezas completas, perfectas y distintas fueron unidas inseparablemente en una persona. Esto sin conversión, composición o confusión de las mismas. Es muy entendible esta casi última ya porción con la que se empieza a cerrar este punto número 2, hermanos, porque afirma, hermanos, la naturaleza divina, la divinidad, la persona del Hijo, pero también Jesús, humano, hermanos, hombre, el Hijo del Hombre, como lo refiere Ezequiel, me parece, hermanos. Entonces, leamos otra vez, dice, dos naturalezas completas. Hermanos, hay herejías que han dicho que había mitad y mitad. Entonces hacen un semidios, como lo que hace la mitología griega, hermanos. Un semidios, y este semidios, pues obviamente al ser mitad y mitad, entonces tiene un inicio. ¿Por qué? Porque al ser mitad y mitad, nunca había habido alguien más así, entonces tienen un inicio originalmente allí, hermanos. Pero en la persona de nuestro Señor Jesús, hermanos, vemos y entendemos esto, dos naturalezas completas. Fue completamente hombre, completamente Dios,
perfectas, perfectamente hombre y perfectamente Dios. ¿Por qué fue perfectamente hombre, hermanos? Porque no pecó. No hubo pecado alguno en nuestro Señor Jesús. Y distintas, fueron unidas, hermanos, distintas. O sea, no es la misma persona. Obviamente, no porque en esto tengamos una confusión de creer que se creó otra persona. No, hermanos, es muy complicado para muchos entender esto, hermanos, pero bueno, no, el fin no es únicamente entenderlo con ejemplos prácticos o básicos como lo es el agua, como lo es el sol, como lo son otras cuestiones materiales aquí en la tierra, no, hermanos, sino que no hay forma de poder poner algún ejemplo para poder entender todo esto. Pero bueno, dice, unidas inseparablemente en una persona, y esto sin conversión, hermanos. Esto quiere decir que no hubo una conversión, no hubo una mezcla, no hubo nada, no se distinguían, distinción sin separación. Composición o confusión de la misma, hermanos. No es que de repente Jesús fuera confundido acerca de que si debía actuar su humanidad, su divinidad, entonces pues era confuso para él, que era si era Dios o era hombre. No, hermanos, no había confusión alguna, ninguna, plenamente en él, hermanos. Entonces, sin confusión de las mismas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se distinguían plenamente. Se distinguía la divinidad del Hijo y se distinguía obviamente la persona de Jesucristo, hermanos. Entonces, era distinguible en esa forma humana, tanto su forma humana como su parte divina, hermanos, su ser divino y su ser humano plenamente unidos, sin confusión de la misma, hermanos. Y dice, dicha persona es verdadero Dios y verdadero hombre. Y sin embargo, un solo Cristo, el único mediador de Dios y el hombre. Hermanos, después de todo esto, después de haber conocido un poco acerca de la persona del Hijo, hermanos, manifestado como hombre en la tierra, hermanos, dice, dicha persona, así como se ve manifiesto, así como es revelado en las Escrituras. Vamos a leerlo en 4 últimas citas, hermanos, en Isaías 43, 10. Dice, vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí, y entiendas que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo hará. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Hermanos, te recomiendo que leas el capítulo 43 con mayor dedicación, porque inclusive nos da muchas herramientas para poder defender la fe, hermanos, cuando alguna persona de los testigos de Jehová, hermanos, representan sus argumentos acerca de la divinidad de Jesucristo, hermano. Bueno, pues enteramente nos deja ver cómo la persona de Jesucristo es plenamente Dios, hermanos. Asimismo, Dios dice, yo soy. Y la persona de Jesucristo obviamente hace referencia a que Él es verdadero Dios, hermanos. Entonces, vamos a leer también Hechos 2:22. Hechos 2:22. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este
entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra, para que yo no sea conmovido. Hermanos, David también le decía: diga al Señor a mi Señor. O sea, obviamente estaba refiriéndose a la persona divina de Jesucristo, hermanos. Entonces, verdadero hombre, verdadero Dios también, en base a esto, porque se reconoce su divinidad, pero también se reconoce, hermanos, su parte humana como hombre. Hechos 17:31 también nos habla acerca de esta muestra como hombre. 17 dice: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, a resucitar de entre los muertos. Hermanos, está hablando de la persona de Jesucristo. La palabra hombre aquí, si tú lo puedes ver en tu Biblia, viene con una H mayúscula, hermanos, y esto pues obviamente nos habla acerca del perfecto hombre, el perfecto Dios, que es la persona de Jesucristo. Por eso dice: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre. Y ese hombre es la persona de Jesucristo, hermanos. Entonces, tomemos cuenta, obviamente, de que la palabra también nos hace referencia acerca de esa parte humana. Primera de Corintios 15:21. Para ir terminando. (15:21) dice: porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. La Biblia, entonces, hermanos, nos deja ver esto, que por la obra eficaz, que por la justicia que Dios cumplió como hombre aquí en la tierra, hermanos, hay que tratar de escoger muy bien las palabras, porque de verdad se puede confundir, uno se puede confundir, hermanos, o podemos tomar desviaciones. Entonces, que Dios nos dé temor para tratar de ser lo más claros posibles, hermanos, en base a estas enseñanzas, porque nos da mucho temor a nosotros, hermanos, los que compartimos, porque lejos esté de enseñar alguna herejía, alguna doctrina nueva, hermanos, no. Que Dios nos guarde, hermanos, y que la plenitud de la divinidad y la plenitud de ese hombre, de hijo de hombre, que la palabra nos deja ver, hermanos, se nos muestre a nosotros, hermanos. ¿Para entonces qué? Entonces conocer, hermanos, que no hay mejor que un solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Así llegamos al final de esta narración, hermanos, de este segundo punto, en donde todo esto lo compendia y lo junta y dice: bueno, un solo Cristo, único mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién podrá entenderte más, hermanos? Jesucristo, porque Él plenamente fue hombre, plenamente fue Dios. Por eso era necesario conocer cómo Jesucristo es el único mediador entre Él mismo, entre los hombres, hermanos. Porque no habrá forma de que alguien más nos represente delante de Dios, hermanos. Es horrendo mirar cómo hay personas que confían que sus ofrendas son las que los representan delante de Dios. Hermanos, qué vil, qué horror, hermanos, que algo así te represente delante de Dios, hermano. No puede caber en nuestra mente. Jesucristo es el único y suficiente mediador, hermanos, entre Dios y los hombres. No el dinero, no los apóstoles,
no aquellos hombres profetas, no aquellos que son falsos cristos, ni siquiera tu pastor, hermano, ni siquiera el hermano más amado de tu iglesia, ni siquiera tu esposo, ni siquiera nadie. Solo Jesucristo es el único y absoluto mediador entre nosotros y la persona divina de Dios, hermanos. Caminemos bien sabiendo quién es nuestro único mediador, que como hombre sabe todas nuestras debilidades, pero que también en su divinidad tiene misericordia de nosotros y bondad y amor fluyen de Él para que nos corrijan. Ya sabes tú quién es tu mediador, hermano. Y si lo sabes, hermano, pues acude a Él, corre a Él, corre a tu mediador, corre a tu Salvador, corre a aquel que te puede mediar entre la justicia y el día que tiene destinado para esta tierra y tu persona, hermanos. Y si tú nunca has conocido de Jesucristo, nunca has escuchado de Él, hoy queremos que conozcas de este Dios, que con todas y cada una de sus partes humanas las sometió a fin de presentarse santo, a fin de presentarse sin mancha, como cordero sin mancha, para que su justicia nos fuera contada a nosotros como justicia, para ser puestos delante del Padre y obtener vida eterna. Porque no hay forma de que tú, amigo, o yo, amigo, por nuestras propias obras seamos más justos que el justo que ya lo ha cumplido todo en la cruz. Hoy te invitamos a que conozcas que no hay mediadores hombres como lo pueden ser un Judas Tadeo, una María, cualquier otra persona, cualquier otra estatua, cualquier otro fragmento de una imagen. No hay mediadores entre los hombres y Dios. El único que puede intervenir entre los hombres y Dios es Dios mismo. Y ese Dios está plenamente en Jesucristo, en la persona de Jesucristo. La salvación es del Señor. La salvación es de Jesucristo. La salvación es por Él, de Él y para Él. Y si tú no le conoces, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y Él pagó con su vida para que nuestros pecados sean perdonados. Y entonces no paguemos nosotros. Eso no implica que te vas a ir en blanco por ti mismo. Eso implica una vida entregada a aquel que se entregó por nosotros. Oramos, hermanos, para terminar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta enseñanza que nos permitiste tener y asombrarnos y saber y conocer, Señor, que solo tú eres el único mediador entre Dios y los hombres, que la iglesia no se debe a los mediadores humanos, no se debe a los pseudoapóstoles, no se debe mucho menos a su dinero, Señor. Se debe a que tú eres el único y absoluto mediador entre nosotros y el Padre. Gracias, Señor Jesús. Y si tú no le conoces, hermano, si tú no le conoces, amigo, acércate a Él por medio de una oración. No es suficiente, tienes que conocerle, pero en la oración se empieza. Que Dios te bendiga, hermano. Si Dios nos permite, nos vemos este sábado en el programa Los Días de la Gracia. Estamos hablando de la divinidad del Padre, del Hijo, y este sábado vamos a hablar acerca de la divinidad del Espíritu Santo, hermanos. Te invitamos, como te lo decimos, no somos expertos, pero pedimos al Señor que nos ayude cada vez más, hermanos, y también a prepararnos. Que Dios te bendiga y por supuesto recuerda, hermano, este domingo vamos a tener Santa Cena en la congregación. Te animo a que podamos estar unidos, hermanos, con las medidas adecuadas. Recordemos que ya regresamos a tener actividades en la congregación, entonces está disponible, hermanos, para que estemos asistiendo. La cita es obviamente a las 12 y estamos empezando más o menos 12 y cuarto, por muy tarde, hermanos.
debido a la situación actual de que el transporte no es muy ágil para muchos. Entonces, previniendo los tiempos de traslado, por eso lo hacemos un poquito más tarde, hermanos. Entonces, vayamos con gozo, hermanos. Tiene meses que no hemos disfrutado de la cena del Señor. Entonces, hermano, disfrutemos de la cena del Señor este domingo, hermanos, y de la predicación de la palabra que se nos tiene preparado para este día, hermanos. Que Dios te bendiga y que el Señor te siga bendiciendo, hermanos. Maranata. Saludos.